A lo largo de los años, y sobre todo en estas últimas décadas, se han desarrollado mucha reflexión y muchos modelos sobre qué es la comunicación y cómo funciona la comunicación. Todos los modelos, con todas sus variedades, tienen un énfasis que yo cuestiono, que es concebir la comunicación como la metáfora de un fluido o de unos proyectiles, un traslado de informaciones o de mensajes que van desde el emisor a los receptores. Esto que parece tan obvio y tan simple, que va del emisor a los receptores y que después hay una retroalimentación o feedback que le permite al emisor ir conociendo los efectos, el alcance de sus mensajes, cómo fue recibido y corregir la puntería en la metáfora de los proyectiles. La idea siempre parte de la base de que hay como un flujo de mensajes, un flujo de ideas, de intenciones que tienen su origen en el emisor y que tienen su destino en los receptores. Esta idea, incluso uno de sus problemas de fondo, que impide pensar las cosas de otra manera, está como concebida inicialmente en la comunicación entre dos personas, como que hay una persona que emite mensaje y otro lo escucha, lo entiende, comparten un código, hay un canal, etcétera, etcétera. Y hay una retroalimentación o feedback. Cuando hablamos de comunicación de una empresa, de una institución, de una organización, no tenemos, en primer lugar, no tenemos un emisor, sino un conjunto de emisores que interactúan entre sí y tenemos unos públicos, no un individuo, tenemos unos públicos internos, públicos externos, públicos de la misma empresa, de la misma institución, que a la vez son varios, diversos, y que a la vez también se relacionan entre sí y se comunican entre sí. Esto requiere esquemas y modelos de comunicación más complejos y más ricos que los modelos simplistas y tradicionales. Pero esto se han desarrollado incluso dibujos, flechas, cuadrados para representar gráficamente las distintas ideas y modelos. Algunos son muy complejos y muy sofisticados y aportan reflexiones útiles, pero todos, para mi gusto, ponen el acento en una circulación en un sentido desde el emisor hacia los receptores y ponen el acento en una construcción de mensajes con unos códigos, con unos principios, con un saber hacer, con unas intenciones que desde el emisor se dirigen hacia los receptores. Es una comunicación concebida ideológicamente, aunque no sea explícito, está atrapado en una concepción unilateral de la comunicación. Hay un emisor que tiene unas ideas o unas intenciones, un deseo de persuadir o de convencer o de informar o de conseguir unos resultados, unos efectos, o de corregir una desviación respecto a sus expectativas. Y desde ahí el emisor se plantea a ver qué quiero decir, cómo lo digo, a través de qué canales, de qué medios, qué procedimientos y cómo garantizo mi eficacia como emisor. El público, los públicos de la comunicación en esta concepción son objetos de las intenciones del emisor. Hoy en día estos esquemas están obsoletos. La comunicación hoy en día es una relación entre dos subjetividades. Son personas. Es una relación entre polos de inteligencia que interactúan entre sí. No hay unos sujetos emisores y unos objetos que actúan como target público diana, donde se producen los impactos de los mensajes. Por lo tanto, la idea de que es una comunicación en doble dirección, la idea del feedback es un parche
que no corrige esta visión unilateral de la comunicación tradicional. Hay que poner a los receptores, a los públicos de la comunicación en un lugar protagónico, y su subjetividad y su intervención, incluso como emisores hoy en día, como se ve en el fenómeno de las redes sociales, exigen revisar este lugar de estos públicos y darles todo el protagonismo en la ideología, en los procesos y en la forma de gestionar la comunicación en las organizaciones.